Tengan un buen día, estudiantes de grado 15 del Colegio San Simón. Mi nombre es Diego Sea y a continuación vamos a aprender sobre los datos agrupados y a calcular la media para los datos agrupados. En sí, ¿qué quiere decir cuando utilizamos los datos agrupados? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Cuando el tamaño de la muestra es considerable. Por ejemplo, una muestra con 100 datos es una muestra grande, entonces para ello vamos a agrupar esos datos para calcular entonces mejor sus comportamientos, que nos permite analizarlo más precisamente y nos permite establecer patrones, tendencias o regularidades entre estos datos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos agrupados y los no agrupados? Los datos agrupados se organizan a través de intervalos de clase. Son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores observados. Para realizar una tabla, una distribución de frecuencias y ordenar los datos de una forma agrupada, vamos a seguir los siguientes 5 pasos. Primero, vamos a determinar la cantidad de intervalos de frecuencia apropiada. Segundo, calcular el rango de los datos. Tercero, obtención de la amplitud. Cuarto, construcción de intervalos. Y quinto, encontrar la marca de clase de cada intervalo. Para ello entonces tenemos acá unas fórmulas que corresponden a cada uno de los pasos y nos van a permitir entonces construir la tabla, y finalmente vamos a construir la fórmula. Con la fórmula de la media vamos a obtener cuál es la media para los datos del siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades en kilómetros por hora registrados por 30 vehículos en el trayecto Ibagué-Alvarado, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carretera. La muestra arrojó los siguientes datos. Entonces nos presentan una muestra. Esa es la muestra de los 30 datos. ¿Qué son los 30 datos? Los 30 vehículos que fueron registrados. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer cuando nos dan unos datos? Si observamos los datos, esos datos no están organizados. Miremos que no están organizados ni de mayor a menor, ni de menor a mayor. 90, 99, 104, se devuelve a 99. Entonces, como primera medida, lo que vamos a hacer es organizar esos datos. Y lo vamos a organizar de forma ascendente, de forma de menor a mayor. Listo, entonces una vez los tengamos organizados, vamos a disponernos a usar de las fórmulas que ya les enseñaré. Entonces, para realizar la distribución de frecuencias, primero lo que debemos hacer va a ser encontrar en cuántos intervalos va a estar dividido nuestra tabla. Entonces, la fórmula es la siguiente: K va a ser igual a 1 más 3,33 por el logaritmo de n. Lo puedo escribir así, logaritmo de n. ¿Qué significa n? N es la cantidad total de datos que tenemos en la muestra que nos dan. Como n es igual a 30 datos de los 30 vehículos, entonces sencillamente K va a ser igual a 1 más 3,33 por el logaritmo de 30, y eso lo realizamos con la calculadora. Por acá tengo la calculadora, entonces sería 1 más 3,33, entre paréntesis podemos poner logaritmo de 30, cerramos paréntesis, y eso nos da igual a 5,9. Entonces como resultado nos da 5,9, y este decimal lo podemos aproximar a 6. Entonces tenemos 6 intervalos de clase para el ejercicio que nos están dando. Segundo, vamos a encontrar ahora el rango
de los datos. Entonces para ello es algo muy sencillo que vamos a hacer. Acá están ya los agrupados. Vamos al dato mayor, que es 120, le vamos a restar al dato menor. Entonces vamos a encontrar un rango. Entonces va a ser 120. Entonces voy a escribir entonces la fórmula primero. Va a ser el rango igual al dato mayor, le resto al dato menor. Esto que va a ser igual a 120, que corresponde al dato mayor, menos 90 al dato menor, y eso que va a ser igual a 30. Entonces el rango es igual a 30. Muy bien. Tercero, vamos a obtener la amplitud. Entonces obtención de la amplitud. Entonces para la obtención de la amplitud tenemos la siguiente formulita, que es muy sencilla, que va a ser el cociente entre el rango que acabamos de encontrar, que es 30, y k, que son las cantidad de intervalos en que se va a dividir la distribución. Entonces, como ya sabemos cuánto equivale el rango, que es 30, y k lo tenemos acá, que es igual a 6, hacemos la división y eso nos va a dar igual a 5. Listo. Cuarto. Muy bien, en el cuarto paso vamos a empezar a construir los intervalos, que se hace de una forma muy fácil, puesto que ya conocemos de estos datos. Entonces vamos a tener una tabla, vamos a construir una tabla, le ponemos el título, distribución de frecuencias para las velocidades, porque estamos refiriéndonos a los carros. Vamos a crear las siguientes columnas: intervalos de clase, F minúscula, F mayúscula, H minúscula, H mayúscula, MS, que es marca de clase, y esto que más adelante lo vamos a obtener. Entonces son las frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Los intervalos de clase entonces vamos a empezar a construirlos de la siguiente forma. Como en K nos dio 6, quiere decir que van a haber 6 filas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora la amplitud. La amplitud, como nos dio 5, quiere decir que cada intervalo va a estar, digamos, en un rango de 5. De 5 va a ser la amplitud. Bien, entonces para ello vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar nuestros datos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener el dato menor, que es 90. Entonces vamos a escribir acá 90. Y 90 y lo vamos a escribir con porque va a ser errante, vamos a ponerle un corchete de esta forma. De 90, como la amplitud es 5, entonces le sumamos 5 a 90, nos da entonces de 90 a 95. Y acá lo vamos a poner con este paréntesis, porque no se va a tomar el 95. Luego vamos a escribir 95 cerrado, de 95 a 100, de 5 en 5. Entonces este va a quedar abierto. Continuamos. Cerrado, de 100 a 105, y ese queda abierto. Luego 105 cerrado a 110, abierto. Luego cerrado, de 110 a 115, abierto. Muy bien, entonces ahora por último, entonces cerrado, de 115 a 120, y ese también va a ir cerrado, porque ahí entonces vamos a finalizar. Entonces de esta forma nos queda construido los intervalos. Bien, entonces ahora, como ya tenemos los intervalos, vamos a empezar con los datos que tenemos a organizarlos. Perdón, este no es el que está, es este. Acá ya están organizados. Muy bien. Para esto entonces los necesitamos organizados. Vamos a empezar. F va a ser la frecuencia absoluta. Entonces entre 90 y 95 vamos a mirar cuántos hay. Tengamos en cuenta que el 95, como es abierto, no se va a tomar. Entonces tenemos 90, 1, 2, y el 95 como no se toma, entonces en F minúscula vamos a ponerle 2 nomás. Ahora de 95 a 100 vamos a contar como el 95 si se toma va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
y ya, porque el 100 no se toma. Ahora de 100 a 105, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Así sucesivamente, del 105 al 110. Del 105 se toma 1, 2, 3, 4. Del 110 al 115, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 115 al 120 va a ser 1, 2, 3, 4. Si sumamos esto, nos tiene que dar un total de 30. Cometí un pequeño error, acá es 5 para que nos dé 30. Como ven, 115 se toma, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ahora entonces la frecuencia acá absoluta acumulada, entonces va a ser 2. Vamos a empezar a sumarle este 8 al 2, entonces va a ser 10, más este, entonces va a ser 15, más este va a ser 19, más este va a ser 25, y acá va a ser 30 para la totalidad de los datos. Para la frecuencia relativa vamos a dividir el f minúscula entre la totalidad de los datos y lo vamos a exponer acá. Entonces 2 dividido en 30, ya lo tengo acá resuelto. 2 dividido en 30 da 0,0666, entonces esto lo puedo aproximar a 0,7. Igual 8 dividido en la totalidad, 8 dividido en 30 es igual a 0,26666, entonces lo puedo aproximar a 0,27. Entonces continúo. Muy bien, ahora entonces para llenar la columna de las frecuencias relativas acumuladas, acá era 0,07 para corregir. Entonces acá 0,07 es donde comienza. Entonces a este le voy a sumar la siguiente, 0,07 le voy a sumar 0,27 y eso me va a dar igual a 0,34. Al 0,34 le voy a sumar el 0,17, eso me da igual a 0,51. Ahora le voy a sumar el 0,13 próximo y eso nos da igual a 0,64. Ahora le voy a sumar el 0,2 y es igual a 0,84. Y finalmente el 0,84 le voy a sumar el 0,16 y nos va a dar 1. Exactamente eso tiene que dar. Muy bien, en el quinto paso vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo se obtiene? Es muy fácil. Es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. ¿Qué quiere decir? Entonces para el primero va a ser igual a, les voy a poner acá un puntico, 90, le sumamos 95 y el resultado lo vamos a dividir en 2 porque son dos datos y es el promedio. Entonces eso va a ser igual a 90 más 95, 185, de 185 dividido en 2. Ahora lo dividimos en 2 y eso va a ser igual a 92,5. Entonces vamos a ponerlo en la casilla de la marca de clase, 92,5. Así sucesivamente lo vamos haciendo con los demás. Una vez hayamos obtenido todas las marcas de clase para cada intervalo, vamos a llenar finalmente la última columna. Esta columna ya es para resolver y obtener la media de ese ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como nos aparece f multiplicado mc, como vemos acá es un f minúscula, es este mismo f minúscula. El resultado que tenemos acá lo vamos a multiplicar por la marca de clase. Entonces vamos a hacer 2 multiplicado por 92,5 y eso nos va a dar igual a 185. Muy bien, entonces ahora en esta fila 8 lo vamos a multiplicar por 97,5, 8 por 97,5, eso va a ser igual a 780 y así sucesivamente hasta obtener toda esta columna. Muy bien, una vez hayamos obtenido toda esta fila, lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces vamos a sumar 185 sumado 780 sumado 512,5 sumado 430 sumado 675 sumado 587,5 y eso nos va a dar total. Entonces la sumatoria de todos estos datos nos va a dar igual a 3170.
Finalmente, para obtener cuál va a ser la media, entonces tenemos la siguiente fórmula. Entonces tenemos la media, que se simboliza así, va a ser igual a la sumatoria de los f por la marca de clase dividido entre n. Como vemos, entonces ya encontramos la sumatoria de la multiplicación entre f por las marcas de clases. Entonces la sumatoria, como en el numerador, nos dio 3170. En esa sumatoria la vamos a dividir entre n. ¿Qué significa n? La cantidad de datos, que son 30. Y eso finalmente nos va a dar igual a 3170 dividido en 30 a 105,666666, como lo ven acá. Entonces lo vamos a aproximar a 7, y esto corresponde finalmente a la media del ejercicio. Muy bien, ya para finalizar ejercicio, los siguientes datos representan los totales en miles de pesos gastados en fotocopias por una muestra de 25 estudiantes durante un semestre. Hay un total de 25 datos que ya están organizados. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a construir la tabla de frecuencias y obtener la media. Con los procedimientos vistos para los datos agrupados en el día de hoy. Muchas gracias, espero tengan una buena semana.